Amar es liberarse del miedo. Elegimos nuestra propia realidad. Tenemos el poder de elegir nuestra propia realidad. Podemos experimentar el amor como la verdad acerca de nuestra realidad. Mas para ello, tenemos que rechazar en todo momento las limitaciones que nos imponen los temores del pasado o del futuro, y las que nos imponen las cuestionables verdades que hemos aceptado de nuestra cultura. Si así lo elegimos, podemos experimentar este instante como el único tiempo que existe y vivir en la realidad del ahora. Puesto que nuestras mentes no tienen fronteras, están en efecto unidas, siendo sus únicas limitaciones las que nosotros mismos les imponemos. Por ejemplo, cuando decidimos conferir la realidad a un pasado lleno de miedo, limitamos nuestra mente al obligarla a considerar ese pasado como si fuese nuestra realidad. Como resultado de ello, la mente no puede por menos que ver con miedo el porvenir, y no puede detenerse ni por un instante para disfrutar del presente en paz. Cuando usamos expresiones tales como no puedo, es imposible, nos autoimponemos las limitaciones de un pasado lleno de miedo. Una sola meta. No existe mayor incentivo que tener como único objetivo el ideal de gozar de paz mental. Para tener paz interior es preciso no cejar en nuestro empeño de que la paz mental sea nuestra única meta. Mas en lugar de tener una sola meta, caemos en la tentación de tratar de manipular varios objetivos a la vez como si fuésemos malabaristas, lo cual no hace más que desviar nuestra atención y causar mayor conflicto. Podemos llegar a tener constancia en mantener un solo objetivo si recordamos cuán concentrados estaríamos en nuestro empeño si de repente nos encontráramos a punto de ahogarnos en el mar. En ese caso, nada nos distraería del simple objetivo de mantenernos a flote respirando para poder sobrevivir. ¿Cómo alcanzar la paz mental mediante el perdón? Cuando aceptamos la paz mental como único objetivo, el perdón se convierte en nuestra única función. Es el vehículo del que nos valemos para corregir nuestras percepciones erróneas y superar el miedo. Dicho llanamente, perdonar es pasar por alto y olvidar. El primer paso en el proceso de volver a entrenar a la mente, es decir, que la paz mental sea nuestro único objetivo, lo cual quiere decir pensar en primer lugar en nosotros mismos, no de forma egoísta, sino desde el punto de vista de nuestra realización interior. El segundo paso es perdonar. Muchos de nosotros nos sentimos frustrados cuando cometemos el error de que nuestro primer paso sea amar al prójimo. Con frecuencia, debido a nuestras experiencias del pasado o a ciertos valores distorsionados que aún abrigamos. Hay algunas personas que sencillamente no nos parecen dignas de ser amadas, y debido a nuestra equivocada percepción de su conducta, nos resulta difícil sentir amor por ellas. Una vez que hemos decidido que gozar de paz mental es nuestra única meta, podemos entonces proceder con el segundo paso, perdonar y elegir ver a los demás, bien sea extendiendo amor o bien llenos de miedo, implorando ayuda en forma de amor. Con esta nueva percepción nos resulta más fácil ofrecer al prójimo total amor y aceptación, y consecuentemente experimentar al mismo tiempo paz interior. No es necesario que los demás cambien
para que nosotros podamos experimentar paz. La mente dividida. Podría resultarnos útil comparar la mente al rollo de película, a la cámara y al resto del equipo necesario para crear una producción cinematográfica. Lo que experimentamos es en realidad nuestro propio estado de ánimo proyectado sobre una pantalla a la que denominamos el mundo. El mundo y los que en él habitan se convierten en el reflejo de nuestros propios pensamientos y fantasías. Lo que la mente proyecta pasa a ser nuestra percepción, la cual limita nuestra visión mientras nos sigamos aferrando a ella. Nuestra mente opera como si estuviese dividida en dos. Una parte actúa bajo la dirección del ego y la otra bajo la del amor. La mayor parte del tiempo nuestra mente obedece los dictados de ese pseudo director al que llamamos ego, que es otro nombre para el miedo. El ego dirige únicamente películas de guerra y de conflictos, aunque las disfraza de tal manera que aparentan ser la culminación de nuestras más caras fantasías románticas. En realidad, solo dirige películas que proyectan la ilusión de que estamos separados los unos de los otros. Nuestro verdadero director, el amor, no proyecta ilusiones, sino que tan solo extiende la verdad. El amor dirige películas que vinculan y unen. En efecto, nuestra mente hace a la vez de director, productor, guionista, montador, actores y actrices, operador de cabina, espectador y crítico. Al no tener límites, puede cambiar en cualquier momento la trampa de la película y todo lo relacionado con ella. Nuestra mente tiene el poder de tomar cualquier decisión. Aquella parte de la mente que está regida por el ego actúa como un telón de miedo y culpabilidad que bloquea el amor. Podemos aprender a ordenarle a nuestra mente que levante ese telón para revelar la luz del amor, el cual siempre ha estado ahí, presente y constituye nuestra verdadera realidad. El ego dirige únicamente películas de guerra y de conflictos, aunque las disfraza de tal manera que aparentan ser la culminación de nuestras más caras fantasías románticas. En realidad, solo dirige películas que proyectan la ilusión de que estamos separados los unos de los otros. Nuestro verdadero director, el amor, no proyecta ilusiones, sino que tan solo extiende la verdad. El amor dirige películas que vinculan y unen. En efecto, nuestra mente hace a la vez de director, productor, guionista, montador, actores y actrices, operador de cabina, espectador y crítico. Al no tener límites, puede cambiar en cualquier momento la trama de la película y todo lo relacionado con ella. Nuestra mente tiene el poder de tomar cualquier decisión. Conviene tener presente estos principios por los cuales regir nuestras vidas. 1. La paz mental es nuestra única meta. 2. El perdón es nuestra única función y el vehículo para poder lograr nuestro objetivo de paz mental. 3. Mediante el perdón podemos aprender a no juzgar a los demás y a considerar que todo el mundo, incluidos nosotros mismos, estamos libres de culpa. 4. Podemos liberarnos del miedo cuando dejamos de juzgar y de proyectar el pasado sobre el futuro y cuando vivimos solo en el presente. 5. Podemos aprender a aceptar la dirección que nos ofrece nuestra intuitiva voz interior, que es nuestro guía hacia el conocimiento. 6. Una vez que nuestra voz interior nos indica el curso a seguir, nos provee también de los medios para que podamos lograr todo cuanto sea necesario. 7.
Al acatar las directrices de nuestro guía interior, con frecuencia se hace necesario que nos comprometamos a perseguir algún objetivo concreto, incluso cuando los medios para alcanzarlo no sean obvios de inmediato. Esto representa una inversión de la lógica habitual del mundo, como si pusiéramos, por así decirlo, la carreta delante del caballo. 8. Tenemos el poder de determinar lo que percibimos y lo que sentimos. 9. Al reentrenar nuestra mente, podemos aprender a usar la imaginación en forma constructiva. Ello nos permite que en nuestra mente solo se formen imágenes amorosas y positivas. Veo todas las cosas como quiero que sean. Los sistemas de creencias y la realidad. Somos lo que creemos. Nuestro sistema de creencias se basa en nuestras experiencias pasadas, las cuales revivimos constantemente en el presente, temiendo que el futuro vaya a ser igual en el pasado. Nuestras percepciones están tan matizadas por el pasado que simplemente no podemos ver, sin distorsiones o limitaciones, lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestras vidas. No obstante, si estamos dispuestos a ello, podemos reexaminar lo que creemos ser a fin de alcanzar una apreciación nueva y más profunda de nuestra verdadera identidad. Somos ilimitados. Para experimentar esta sensación de absoluta libertad, es preciso que abandonemos toda preocupación por el pasado o por el futuro y que nos decidamos a vivir en el ahora. Ser libres quiere decir también que no estamos confinados a la realidad que nuestros sentidos parecen demarcar y que podemos participar del amor que compartimos con los demás. Mas no podremos ser libres hasta que no disciplinemos y reeduquemos nuestras mentes. Si bien todos anhelamos amor, parece como si muchos de nosotros fuésemos incapaces de experimentarlo. Los miedos y sentimientos de culpabilidad que venimos arrastrando desde el pasado bloquean nuestra capacidad de dar y recibir amor en el presente. No es posible experimentar amor y miedo al mismo tiempo, pero sí es posible elegir entre experimentar uno u otro. Al elegir el amor con mayor frecuencia que el miedo, podemos alterar la naturaleza y la calidad de nuestras relaciones personales. Ataque y defensa. Cuando percibimos a otra persona como que nos está atacando, solemos ponernos a la defensiva y encontramos la manera de contraatacar, ya sea directa o indirectamente. El ataque emana siempre del miedo y de la culpabilidad. Nadie ataca a menos que se sienta amenazado y crea que atacando puede demostrar su propia fuerza a expensas de la vulnerabilidad de otro. El ataque es realmente una defensa y, al igual que todas las defensas, su función es impedir que tomemos conciencia de la culpabilidad o del miedo, con lo que lo único que hace es perpetuar el problema. La mayoría de nosotros nos aferramos a la creencia de que atacando podemos conseguir lo que queremos. Parece como si olvidásemos que el ataque y la defensa nunca nos pueden brindar paz interior. Para experimentar paz en vez de conflicto, es preciso que cambiemos nuestra manera de ver las cosas. En lugar de ver a los otros como si estuvieran atacándonos, podemos verlos como personas que tienen miedo. Siempre estamos expresando amor o miedo. El miedo es en realidad una petición de ayuda y por lo tanto una súplica de amor. Resulta evidente entonces que para experimentar paz es imprescindible que reconozcamos que siempre podemos elegir lo que queremos percibir. Cuando tratamos de corregir a otros, por mucho que creamos que nuestras críticas son constructivas, en realidad lo único que estamos haciendo es atacándolos al indicarles que ellos están equivocados
y que nosotros estamos en lo cierto. Quizá nos convendría examinar cuáles son nuestras verdaderas intenciones. ¿Qué estamos haciendo en realidad? ¿Enseñando amor o atacando? Si otros no cambian y se amoldan a nuestras exigencias o expectativas, nos sentimos inclinados a considerarlos culpables, reforzando así nuestra propia creencia en la culpabilidad. La paz mental no se alcanza tratando de cambiar a los demás, sino únicamente aceptándolos tal como son. La verdadera aceptación está siempre exenta de toda expectativa o exigencia.